Buenas tardes, jóvenes. Vamos a esperar unos minutos más para que se puedan, nos puedan acompañar más de sus compañeros. Yo pienso que esperamos un par de minutos. A las 3:05 damos comienzo con nuestra sesión. Muy bien, jóvenes, pues damos inicio a nuestra sesión. Quería hacerles algunos avisos. ¿Sí me pueden escuchar? Sí. Perfecto. Miren, la semana entrante es una semana de exámenes, por lo tanto, tenemos que aplicar un examen en línea. Utilizamos la plataforma de Google Classroom para hacer un examen. ¿De qué vendría? De los documentos que tenemos actualmente, los PDFs de las tareas y del documento PDF que les suba el día de hoy. Eso va a ser el examen de esos contenidos, van a ser los exámenes, el examen que tendremos la siguiente semana. ¿Cuándo lo vamos a aplicar? Lo vamos a aplicar el día lunes 21 de septiembre. Lo voy a escribir también aquí en el chat, ¿no? El día 21 de septiembre a la hora que tenemos la sesión, que es a las 18:20 horas. 18:20 horas por la plataforma de Google Classroom. Tendremos nuestro examen en línea. ¿De acuerdo? Hay que asistir puntualmente, ya que como es en línea, vamos a tener abierto un periodo de tiempo, y fuera de ese periodo, de ese lapso de tiempo, ya no se puede, ya no se va a abrir la plataforma. Entonces vamos a tener que llegar a ese tiempo muy con puntualidad. Entonces, para que lo tengan presente, de los temas son los que tenemos actualmente en la plataforma. Si pueden ver, tenemos un documento que se llama Introducción al Diseño Analógico, de la cual hicimos una tarea teórica de preguntas y respuestas. Luego tenemos Física del Transistor parte A. Y luego tenemos otro que se llama Física del Transistor MOS parte B. Y el día de hoy vamos a tener otro, les voy a subir otro que se llama Física del Transistor parte C. Entonces, de esos tres PDFs y de las tareas, fuera de ahí ya no existirá algún tema, alguna otra cosa que preguntemos en el examen. Será un examen muy breve, probablemente no nos lleve más de las 2 horas. Entonces,
espero yo que solamente se pueda realizar en 1 hora por los contenidos. Entonces, se los abriré nada más 1 hora el examen. Y esto con el propósito de no caer en tentación de compartir con el compañero nuestro resultado, ¿no? Entonces, el objetivo es ese. La manera en la que se hará, pues bueno, una vez que lo terminen, lo hacen lo pueden imprimir o pueden dejarlo en la pantalla, ponen sus resultados de un procedimiento y lo suben, ¿de acuerdo? Entonces va a ser relativamente sencillo, relativamente corto el examen. Les pido que no caigan en la tentación de compartir sus resultados. Hay que siempre ser profesionales, hay que ser siempre éticos. Entonces, se los comento para no caer en esas tentaciones. Entonces, el 21 de septiembre a las 18:20 horas, en la plataforma de Google, de nuestra clase, les pondré el examen en línea. Hay que asistir puntualmente. Los temas, insisto, serán 3 PDFs, más el que se sume el día de hoy y las de los ejercicios que hemos visto en las tareas. No sé si tengan alguna pregunta en ese sentido. No, todo bien, perfecto. Perfecto, pues entonces para estar presentes. Dejamos una tarea, no sé si quieran, vamos a darle revisión rápida para cerrar ese capítulo y continuar con nuestra materia. Les voy a pasar la solución de la tarea. Miren, se alcanzan a ver el resultado, ¿verdad? Se alcanzan a ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, perfecto. Miren, aquí, por ejemplo, aparece el cómputo de phi-f, como la fórmula lo indica, el KT entre Q logaritmo de NA sobre NI. KT la damos en unidades de joules por Kelvin, lo cual supone que la temperatura tendrá que darse en Kelvin, de tal manera que entonces esta temperatura aparece en Kelvin con que es Joule por Kelvin, la multiplicación de eso quedará en joules. Luego se divide entre la carga del electrón, que es 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿no? Y se multiplica por el logaritmo de Na sobre Ni. Recuerden que Na es lo que en la nota teórica aparecía como la concentración del substrato. Es decir, esto hace alusión a la cantidad de impurezas con la cual se dopa substrato y se mide en átomos por centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Entonces, para este ejercicio, Na era 1 por 10 a la 17 por centímetro cúbico. Esto de centímetro a la menos 3 lo leemos nosotros como por centímetro cúbico. Y esta cifra lo que significa son 1 por 10 a la 17 átomos por centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Ese es el dopaje que se le aplica al sustrato. Luego tenemos el número de portadores del semiconductor intrínseco, es decir, antes de la contaminación. Y para el silicio se ha aceptado para una temperatura ambiente de 27 grados centígrados o 300 Kelvin, que sea 1 por 10 a la 10 por centímetro cúbico, ¿no? Y eso se refiere otra vez a los portadores que hay a temperatura ambiente. Aquí no se necesita hacer ningún cambio, puesto que la unidad de arriba es centímetro a la menos 3 y la de abajo es centímetro a la menos 3. Al hacer la división, queda un número adimensional. Luego, pues el resultado de esto es un número dimensional.
siempre que observen una ecuación que tenga funciones trascendentes como seno, logaritmo, exponenciales, etcétera, y representen cantidades físicas, el argumento de la función, por ejemplo, del logaritmo, tiene que ser un número dimensional. Porque, bueno, cuando tenemos una unidad y la elevamos al cuadrado, le sacamos su raíz cuadrada. Por ejemplo, si fueran volts, si los elevamos al cuadrado, son volts cuadrados, si le sacamos la raíz cuadrada, volts a la menos, a la 1/2, etcétera. Pero cuando le aplicamos el logaritmo o el seno, pues, ¿qué unidades son? No se sabe, para no caer en indeterminación de unidades, se utiliza que el número dentro de la función trascendente sea adimensional. Y bueno, da un resultado haciendo las operaciones. Aquí, como pueden darse cuenta, pues es simplemente alimentar a la calculadora y nos da 0.4167. Posteriormente, la carga de deflexión del transistor, aquí también había una ecuación, ¿no? Y esta ecuación estaba marcada. Déjenme ver si lo puedo hacer un poco más grande para que se ve mejor. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces es 4 veces la carga por la permitividad del silicio, por el valor absoluto de phi f, estas barras que están aquí, pues el valor absoluto por la concentración. Entonces aquí sí era necesario hacer algunas conversiones de unidades, ¿no? Se utiliza el análisis dimensional. Rápidamente se los comento, es 4 veces por 1.602 por 10 a la menos 19. La permitividad del silicio, generalmente la permitividad de algún material se da como una multiplicación de la permitividad del espacio libre por la permitividad relativa, ¿no? Así es como se da la permitividad de algún material. Y es el caso del silicio. Aquí lo dábamos, ¿no? Aparece como una multiplicación de la permitividad del espacio libre por la permitividad relativa, que es 11.68, ¿de acuerdo? Entonces, por 8.85, por 10 a la menos 12, por el valor previo, y multiplicado por NA. Como ven, estoy utilizando el sistema internacional de unidades, sin múltiplos ni submúltiplos, y pues estos son coulombs, es decir, una unidad del sistema internacional. Estos son farados por metro, otra unidad del sistema internacional. Este es en volts, también otra unidad del sistema internacional. Y a pesar de que está dado por centímetro cúbico, pues no es un submúltiplo del metro. Entonces necesito convertirlos a metros cúbicos. Y para esto, pues se utiliza esta relación que aparece aquí. Recuerden que la relación que existe entre el metro y el centímetro es de que un metro tiene 100 centímetros. Esto que está aquí adentro del paréntesis, en realidad es el equivalente de la unidad, es un 1, porque un metro son 100 centímetros. Cuando se divide una cantidad entre sí misma, pues el resultado da la unidad, excepto el 0, ¿no? Se eleva al cubo, por lo tanto, también el 1 elevado al cubo, pues sigue siendo un 1, entonces realmente esta multiplicación no está alterando la operación que tenemos aquí, pero se hace de manera conveniente para poder cambiar los centímetros cúbicos a la menos 3, cuando se multiplique por centímetros cúbicos a la 3, se elimina y quedará sobre metro cúbico. Y el resultado de esta operación da 1.66 por 10 a la menos 3 coulombs por metro cuadrado. Si hacemos las operaciones de las unidades, se puede demostrar que llegamos a coulomb por metro cuadrado. Luego, aquí tenemos también una fórmula para el cálculo de la capacitancia por unidad de área. Realmente la capacitancia de placas paralelas, jóvenes, si recuerdan, es la permitividad del dieléctrico por el área entre la separación de las placas paralelas. Pero como es una capacitancia por unidad de área,
Por eso se expresa como la permitividad sin el área entre la separación del dieléctrico. ¿De acuerdo? Así es como se determina. Recuerden que esto se desprende directamente del electromagnetismo. En el electromagnetismo la capacitancia es la permitividad por el área entre la distancia de separación. Entonces, si es una capacitancia por unidad de área, el área se pasa dividiendo y quedará solamente la permitividad entre la distancia de separación de las placas, que es la expresión que aparece aquí. ¿Cuál es el dieléctrico? El dióxido de silicio. ¿Y qué es el TO? Pues la separación entre los conductores, que es el grosor de la capa del dióxido de silicio. Y bueno, haciendo las operaciones, aquí tampoco tenemos que hacer ningún cambio, excepto por la distancia, dado que la distancia habitualmente se da en Armstrong. Es verdad que estamos utilizando un submúltiplo, se puede dar en metros, pero históricamente, al igual que la concentración se da por centímetro cúbico, el dióxido de silicio también se da en unidades de Armstrong, ¿no? Para no manejarlo en unidades de micras o nanómetros, se da históricamente en unidades de Armstrong. Sí es verdad que se pueden dar en nanómetros sin ningún problema, pero es ya una tradición y por consiguiente la literatura está relatada utilizando esa tradición. El Armstrong con respecto a los metros es que un Armstrong equivale a 1 por 10 a la menos 10 metros, o un metro tiene 1 por 10 a la 10 Armstrong, ¿no? Una vez que hacemos las operaciones, pues tenemos la cifra, que es 6.633 por 10 a la menos 3 faradios por metro cuadrado. Esto no lo habíamos sacado la clase pasada y era parte de la tarea. Entonces, pues simplemente este número ya lo conocemos, este también lo conocemos, este también lo conocemos, hacemos las operaciones y nos da 0.592. Lo interesante de este ejercicio es también para volver a resaltar la importancia del voltaje umbral. Recuerden que el voltaje umbral es el voltaje que se debe de aplicar a la compuerta, es el voltaje que se debe de aplicar aquí al gate en estas condiciones, de tal manera que aquí se forme este canal, donde este canal está conformado por electrones, son electrones. ¿Cuántos electrones se requieren? Pues los suficientes para invertir al sustrato en esta región. ¿A qué me refiero con invertir? El sustrato es un semiconductor dopado con átomos aceptores, lo cual implica que a temperatura ambiente vamos a disponer de una cantidad muy abundante de huecos. Y muy pocos electrones. Por lo tanto, en el material tipo P tenemos más huecos que electrones. ¿Cuánto? Muchísimas veces más. Son cantidades muy diferentes entre los huecos contra los electrones. Pero en la medida que le voy suministrando voltaje, estos pocos electrones empiezan a ser atraídos por la terminal positiva, ¿no? Hasta que llegan a acumularse aquí. Se dice que tenemos suficiente cantidad de electrones cuando el número de electrones en esta región es igual al número de huecos en esta región, ¿sí? Esa es la definición del voltaje de umbral. Es decir, cuando le aplicamos al gate un voltaje VTH, el cual en este ejercicio ya lo calculamos aquí, sucede que aquí se acumulan la misma cantidad de electrones por centímetro cúbico que la misma cantidad de huecos por centímetro cúbico en el sustrato. Esa es la definición formal del voltaje de threshold. En términos prácticos, si el transistor lo estamos
observando como si se tratase un switch, pues hasta que el voltaje del gate no es comparable con el voltaje de threshold, es decir, no es superior al voltaje de threshold, el canal no existe, por lo tanto no hay conductividad entre el drain y el source. En cambio, si le aplicamos un voltaje superior al voltaje de umbral, entonces ya hay un canal, por lo tanto puede establecerse una corriente eléctrica y se podría decir que el switch está cerrado. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la condición. Entonces, por eso era importante. Y vean que el voltaje de umbral para este ejercicio pues resultó ser un valor pequeñito, ¿no? 59.2 milivolts. Y es el voltaje requerido para formar o no el canal. En este capítulo hablaremos que si el voltaje es ligeramente menor que este valor, sí existe una corriente. Y hablaremos de esa corriente. Este comportamiento es caracterizado por una operación llamada subumbral. Y sí existe una corriente eléctrica. Sin embargo, fuera de esta unidad, tiene que ver con la física del transistor, hablaremos que si el voltaje es inferior que este voltaje que aparece aquí, el voltaje del gate es menor que el voltaje umbral, vamos a decir que la corriente vale cero. ¿Sí? Para fines prácticos. ¿De acuerdo? Fines prácticos diremos que la corriente es cero. Para el resto de las unidades, solamente en esta unidad sí haremos esa distinción. ¿Y por qué? Bueno, porque nuestra atención se centra en las regiones a partir de que se forma el canal, es decir, de una fuerte inversión, ¿de acuerdo? Una fuerte inversión. Si alguien está interesado por lo que comentemos aquí de la región del subumbral, bueno, pues ya puede continuar por su cuenta propia. Es un tema también muy, muy interesante. Por ejemplo, las maestrías hablan de esa región del subumbral. Pero llegado su momento hablaremos más y ahondaremos más sobre el tema. Bueno, todos llegaron a este resultado, ¿no? El de .0592. No, a mí me salió algo diferente. A mí también. En la clase... ¿Mande? A mí me dio negativo. A mí me falló por Sí, es que milésima. en la clase, por ejemplo, en la QDEP, el 1 por 10 a la 17, cuando hicimos la conversión, allá en la clase usted nos dijo que la conversión de centímetros a metros nos quedaba de 1 por 10 a la 6. Y ya con eso me cambió todo lo demás. 1 por 10 a la 6. Metros cúbicos, algo así. Ok. Bueno, sí, de ahí habrá que revisarlo, pero miren, déjenme hacerlo para que quede claro, ¿no? Profe, Déjenme terminar esta parte y ahorita vemos otro detalle, ¿no? Creo que sí ya lo alcanzan a ver, ¿no? Tenemos que este es 1 por 10 a la 17 por centímetro cúbico, ¿no? O sea, centímetro a la menos 3. Recuerden que esto en realidad es exactamente igual a 1 por 10 a la 17 por centímetro cúbico, es lo mismo. Y también equivale a 1 por 10 a la 17, perdón, 1 por 10 a la 17 átomos por centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Son exactamente las mismas interpretaciones.
Nada más que este es un poco más largo que este, ¿no? Entonces, si se fijan, es exactamente lo mismo. Recuerden que esto, si lo ponemos aquí como centímetro a la menos 3, lo voy a multiplicar por un 1. Y este 1, pues es la relación que existe entre los metros y los centímetros, ¿no? Si por ejemplo el centímetro se encuentra aquí en la parte de arriba, para que se puedan eliminar, los voy a poner en la parte de abajo, ¿no? Y los voy a cambiar a metros, ¿sí? Luego ajustamos este exponente. Vamos centrando primero nuestra atención en eso. La relación entre el metro y el centímetro es que un metro tiene 100 centímetros, ¿de acuerdo? Esa es la relación. Pero si hacemos esa multiplicación como tal, este centímetro cúbico, todo esta, pues no lo voy a poder eliminar con este. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que de todas maneras esta cantidad siempre es un 1, porque es una cantidad dividida entre sí misma. Primero vamos poniendo las unidades. Y como es un 1, el 1 lo puedo elevar a cualquier potencia y va a seguir siendo un 1. ¿Estamos de acuerdo? Voy a elevarlo a la menos 3. ¿Sí? Si lo elevo a la menos 3, quedará 1 por 10 a la 17 centímetro a la menos 3, ¿no? Centímetro a la menos 3, y luego se va a elevar al cubo, a la menos 3, esta fracción que aparece aquí. Entonces el 1 a la menos 3 quedará 1 a la menos 3, cualquier número a la menos, el 1 a cualquier potencia da 1, pues quedará metros a la menos 3. Y acá va a quedar 100 elevado a la menos 3. Y el centímetro también va a quedar elevado a la menos 3. ¿De acuerdo? Lo cual, esto se convierte en 1 por 10 a la 17 centímetros cúbicos a la menos 3. Bueno, vean que ya el centímetro cúbico, con ese centímetro cúbico se elimina. Y entonces quedarán, la unidad que queda es metro cúbico. Y esto se divide entre 100 elevado a la menos 3. Y esto quedará en metros a la menos 3. ¿De acuerdo? Dividir entre 100 a la 3, a la menos 3, es lo mismo que multiplicar 1 por 10 a la 17 por 100 a la 3, ¿no? Metro a la menos 3. ¿De acuerdo? Y entonces, pues quedará 1 por 10 a la 17 multiplicado por, es 1 por 10 a la 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque el 100 es 1 por 10 a la 2. Y si se eleva a la 3, los exponentes se multiplican y quedará 1 por 10 a la 6. Entonces, el resultado de esto es sumar los exponentes. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de hasta ahí? Todo bien. Nos quedará a la 23, 16, 13, sí. Metros a la menos 3. Si por ahí cometí alguna equivocación en la clase pasada, discúlpenme, pero ese es el resultado correcto. ¿Corregir la tarea o ya no? ¿Vale? ¿Podremos corregir la tarea o así se queda? Sí, yo creo que vale la pena hacer la corrección a partir de estos resultados. De todas maneras, ya la tarea ya se contabilizó para su calificación.
no hay ningún problema. Pero eso vale la pena tenerlo, apuntarlo y ver si hay alguna duda. Es probable que a mí la clase pasada omitiera yo el -3 aquí y lo haya puesto como 100 abajo, 100 a la 3. Si es posible, nada más que tomen en consideración esto, vean el análisis que estoy presentando aquí para sacar una nueva emisión de la tarea. Insisto, la tarea la pueden subir, esa ya no tendría una fecha límite, ya la pueden ir subiendo a lo largo de esta o la siguiente semana. Sin tanto apuro, nada más para verificar los resultados. Esta técnica que estamos viendo aquí es producto del análisis dimensional y es la que, por ejemplo, sirve para hacer cambios de kilómetros por hora a metros por segundo, donde hay una combinación de unidades, etcétera, ¿no? De metros cúbicos a centímetros cúbicos, de metros cuadrados a kilómetros cuadrados, etcétera. Al final del día sigue siendo el mismo concepto. Y también comentar que, bueno, cuando lo ponemos en unas expresiones como aquí, pues estamos multiplicando por un 1, porque es la relación que existe. Ponemos la fracción siempre de una manera, porque, bueno, pues es un 1. Un metro es igual a 100 centímetros, pero se puede poner un metro, 100 centímetros, este es un 1, pero también se puede poner como 100 centímetros es igual a un metro. Fíjense, jóvenes, que ya ven que les pasé a la gente les pasé el contacto de FieldSpace Global, una compañía que está reclutando personas a través de un programa que se llama Internship. Y bueno, entrevistaron a algunos de ustedes. Entrevistaron tanto a los de sexto, séptimo y octavo. No me dijeron personas, me dijeron resultados globales. Y dentro de los resultados globales, sí me mostraron resultados que vale la pena comentar. Son aportaciones muy interesantes al margen de lo que estamos viendo. Y, por ejemplo, me hablan de que tenemos cualidades importantes en el trabajo en equipo, cualidades importantes en la actitud. De hecho, el CETI se ha caracterizado por eso. Y en la solución de problemas, que tienen la gran capacidad de resolver algunos problemas. Pero sí también me apuntaron a que hay debilidades. Una de las debilidades que me llamaron la atención son 3 y que vale la pena atenderlas. Es la habilidad para expresarse tanto en lenguaje nativo, español, como en inglés. Es decir, ser más precisos en cuanto a expresar una idea con claridad, sin tantas vueltas y que no queden ambigüedades. Esa es una. Y que pues naturalmente puede parecer que no es relevante, pero en la ingeniería se trabaja en equipo, por lo tanto el equipo tiene que conocer perfectamente de las fallas, los problemas, las soluciones. Entonces se necesita hablar con claridad. Es una cosa importante. Otra cosa que esa sí me sorprendió es y ahí estábamos muy bajos en cuanto a programación se refiere. Se requiere fortalecer la programación, sobre todo la programación orientada a objetos. Tengo entendido que ustedes llevan 3 semestres de programación.
Sin embargo, por alguna circunstancia, todavía hay carencias en el área de programación. Y otra que, bueno, tiene que ver naturalmente con la composición del programa de estudios, que en VHDL y Verilog no lo conocen. Y bueno, es natural porque esa materia se ve apenas en octavo semestre. Entonces, por eso es natural, yo les explicaba que pues, no se esperaba, no se esperen de que un egresado tenga esas características. Pero más allá de todo esto, más allá de esta contingencia, jóvenes, desafortunadamente nos tocó paliar con este problema, sobre todo a su generación, y esto va a repercutir sin lugar a dudas en su profesión. Más allá del quehacer que yo pueda hacer, en el mejor de los sentidos, quisiera invitarlos a que mantengan ustedes también prendida la llama de la pasión por su carrera. Hay muchas cosas que las empresas esperan que ustedes conozcan, que ustedes sepan. Y en el mejor de los casos, ninguna universidad, créanme, yo he estado en más de una universidad extranjera, privadas y públicas, ¿no? Hay unas universidades que parecen hoteles de lujo en el estado de Washington, y aún así se requiere que el estudiante por iniciativa propia acoja algunos otros cursos adicionales y complementarios. Por ejemplo, vendría muy bien un curso de FPGAs que dan algunos workshops, como por ejemplo Intel o algún otro. Hay muchos. Tiene una inversión, pero al final del día reditúa. Y mantener prendida esa llama para hacerse de esos cursos. Si, por ejemplo, yo sé cómo es las escuelas públicas, y nos hace falta madurar algunos conceptos, por ejemplo, en idiomas. Si también creen que hay debilidades en el idioma, tomen un curso de idiomas complementario. Hay algunos económicos, hay algunos en línea, pero hay que hacerlo. La situación en la que estamos viviendo todavía encrudece más la realidad. Todavía la encrudece más. De por sí ya estaba un poco cruda, pues ahora es más cruda. Y si bien es verdad que la escuela va a cargar con una responsabilidad, al final del día, los principales afectados de esta pandemia, jóvenes, van a ser ustedes, porque ustedes van a egresar. O sea, en algún momento ustedes van a egresar. Y las empresas como His Global Pass y algunas otras más, pues eso no lo van a comprender, no van a comprender que es que pasaron una deficiencia por la pandemia y entonces los que quedan fuera son ustedes. O sea, al final del día ustedes van a tener esa carga. Entonces, desde ahorita hay que ir previendo y tomar, por ejemplo, estas retroalimentaciones que tenemos de esta compañía para ver cuáles son las debilidades y qué cosas hay que fortalecer. Mientras, pues las condiciones se regulan y se mantienen, pero no quisiera yo que por estas situaciones hubiese algunas carencias. En lo que yo les puedo ayudar, con todo gusto, y de hecho, también quería, esto viene si lo desean, si no es obligatorio, es fuera de nuestra materia, pero por ejemplo, aunado a todo esto que tiene que ver con la resolución de problemas, el desarrollo de las capacidades mentales, pues hacerles también una serie de ejercicios y sigan buscando fuentes. Muchos de los profesores, pues la verdad es de que en esta pandemia nos agarraron muy en frío. Hay maestros ya que son personas muy mayores, que pues entrarle a la tecnología les cuesta mucho trabajo. Estamos
capacitados nosotros, tenemos mucha experiencia, pero en el aula, en estas plataformas digitales no tanto. Y para esto, pues bueno, me gustaría, en aras de que hoy se da esta situación de las unidades, invitarlos a que hiciesen, por ejemplo, algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, cómo cambiar esto, convertirlo a metros por segundo. Es decir, que no se quede nada más con lo que yo aquí hice una corrección, ¿no? Digo, esto está muy bien, qué bueno que ya hicimos esa corrección, pero invitarlos a que también por su propia cuenta, hoy les estoy un poco incentivando, ¿no? Hacer estos cambios, pero no usando la calculadora. Si usamos un convertidor online, ¿no? Lo usamos, pues al final del día, como ya se pudieron dar cuenta, cuando el entrevistador les pide cosas, pues, y le dice, no, es que yo lo hago en la calculadora, pues simplemente les van a poner un punto malo, ¿no? Porque, pues, esos conceptos no se conocen. Entonces, aprovechen toda oportunidad de aprender, de cultivarse, porque la situación que estamos atravesando es complicada, jóvenes. Es una situación complicada y los que más van a resentir esta situación son ustedes cuando las empresas les hagan estas entrevistas de trabajo, ¿no? Lo más que puedan, lo más que puedan, por su propia cuenta, por su iniciativa. Luego los profesores, pues, por ejemplo, yo asumo que algunas cosas ya se conocen y resulta que no, entonces, quien mejor lo sabe son ustedes. Esto no me resultó comprensible, entonces vamos a darle otra vuelta. Estoy gastando tiempo valioso, lo sé, pero créanme que más valioso es estas recomendaciones porque estamos hablando ya de un impacto severo a la hora de ingresar, ¿no? Entonces, incluso hay quienes ya hoy en día hablan de que hay un anuncio que vi que se pronostica incluso aplazar el regreso a clases hasta mitad del año del siguiente año, ¿no? Hasta el 21. Entonces la situación pues se va a agravar, es un año y medio que también no hay que tomarlo como si fuesen vacaciones, ¿no? O sea, si lo tomamos como vacaciones, pues, insisto, los que van a repercutir, van a resentir el impacto más duro, pues son ustedes. Y no solamente ustedes, también la economía, ¿no? Yo les hablo a algunas personas. Imagínense ustedes simplemente que si se alargara la pandemia año y medio, esto implicaría que también, por ejemplo, los estudiantes de medicina están tomando clases en línea. Ustedes, por ejemplo, ¿cómo se sentirían si tuvieran la oportunidad de elegir dos médicos? Uno que no haya sufrido la pandemia, otro que haya sufrido la pandemia y se haya formado sus clases de medicina cuando estaba en plena pandemia. Pues yo, por ejemplo, les puedo decir, yo preferiría tomar a alguien con que se haya tomado su formación hecha y derecha. Bueno, eso es lo que le va a suceder también a las empresas, ¿no? Entonces hay que demostrar que sí podemos echar a andar esta idea. ¿De acuerdo? Era un comentario que no quería dejar pasar y motivarlos, ¿no? Que estén motivados por su carrera. La humanidad no es la primera vez que se enfrenta a este tipo de situaciones, jóvenes. Alemania, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó, pues imagínense, ni siquiera tenían clases en línea, ¿no? Estaban peor. Y sin embargo se levantaron. Entonces hay que hacer de esto también una fortaleza. Les costó mucho trabajo, jóvenes, levantarse de los escombros. No tenían ni siquiera para comer, al menos nosotros tenemos alimento, tenemos algo, pero ellos no, y lo pudieron hacer con muchas dificultades más que nosotros, sí, pero nos vamos a reponer. Entonces hay que agarrarlo con buen ánimo y seguimos adelante. Bueno, ya no me entretengo más, nada más
cierro haciendo la pregunta habitual, ¿no? ¿Alguna duda de lo que acabamos de ver? No. A lo mejor no sé con relación a este problema como tal, pero alguna guía aparte de la que usted nos dio en inglés, pues, para poder hacer más. Sí, de hecho, mira, prácticamente te voy a compartir el libro de texto. El libro de texto es este. Está un poco lenta la computadora, está procesando, no sé qué. Bueno, mientras se carga el libro que les comentaba, que se llama Design of Analog CMOS, déjense, se los pongo aquí. Uy, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, ¿sí? Sí. Estaba muy lenta, no sé, parece que se bloqueó la computadora. Bueno, déjenme, se los dicto. Se llama Design of Analog CMOS Integrated Circuits. O sea, diseño analógico CMOS de circuitos integrados. De hecho, me gustaría que está en la red, no sé si la licencia venció, no sé, pero está en la red, está disponible en la red. Hay que nada más cuidar que no se contravengan algunas de las licencias de autor, pero está en la red disponible, si lo buscan en el explorador les va a salir. Desconozco si ahí se comprometería alguna derecho de autor, pero está disponible en la red. Y este libro de texto qué caray. ¿Me escuchan? Bueno. Sí. Bueno. Perdón. Es que ya se puso una pantalla blanca. Bueno, déjenme ver cómo lo puedo resolver. Es que la computadora quedó. Voy a cerrar la sesión, jóvenes. Ya lo estoy compartiendo con el grupo. Sí, Simón. Bueno. Dice Ya que hay. se está cargando, es que pesa como 50 megas. Sí, de hecho yo lo tengo, pero por ejemplo, si lo comparamos con lo que viene siendo ¿cuál es el que utilizamos con el Saúl? Era el de Boilestad. Venía, ya ves que era una parte teórica y después vienen como la parte del análisis de mallas a nivel transistor, pues. No sé si lo tenga. Está más cabrón güey. Es que aquí lo que no encuentro son como tal los ejercicios, güey. Porque ya ves que en el otro te explicaba la parte teórica, te daba las fórmulas y todo ese pedo, y después te venían como 5 o 6 ejercicios, y hasta el final te venía la hoja de respuestas para comparar tú Nos hace falta ¿Me escuchan? ejercicios, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe, sí me escucha. Miren, les voy a compartir ahora sí. Listo. Bueno, creo que ven toda mi pantalla, ¿no? Sí. Este es el libro. Si quieren saquen un screenshot. Y está disponible, insisto, en la red. Y si ven, por ejemplo, aquí aparecen todos los conceptos que estamos viendo. Por ejemplo, aquí comenzando el por qué analógico, eso lo vimos, los procesos de conversión de analógico a digital,
el tipo de las señales analógicas, las interferencias, etcétera. Y bueno, aquí vemos también lo del transistor, ¿no? Esa es la manera, cómo está construido un transistor físicamente, los símbolos, el voltaje de umbral y las ecuaciones que estamos viendo, ¿no? Pues lo que yo estoy haciendo es haciendo una adaptación entre varios libros, pero hasta ahorita todo viene en el de Razavi, ¿no? Entonces aquí viene esas ecuaciones. Entonces, se lo recomiendo mucho, ahí viene. También pues con este libro viene en inglés, también les va a servir para reforzar el idioma y se lo recomiendo bastante, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está, se llama Besa Razavi. Esta es la edición 1, la edición 1. Existe la edición 2, no cambia mucho. La edición 2 considera los transistores submicrométricos, es decir, ya son de los órdenes de los nanómetros. Se agregan algunas partes, pero todo lo demás se mantiene inalterado. Entonces también se lo recomiendo mucho. Bueno, el día de hoy sí, rápidamente, lo vamos a ver de una manera conceptual, jóvenes, porque sí no quiero entretenerme mucho, lo voy a ver de pasada, se los voy a pasar en el documento para que lo vean, pero lo vamos a ver muy rápidamente y tiene que ver con el origen de los transistores, de dónde provienen, ¿no? Entonces se los voy a mostrar, porque bueno, ahí están las ecuaciones que estamos viendo, pero desafortunadamente nosotros no tenemos la oportunidad de ver una materia, no era, perdón, de física de semiconductores, pero sí de manera general se los voy a mostrar. Esto viene ya en la parte final de los documentos, de cómo están consolidados y, por ejemplo, para las personas que van a ingresar al programa de FISPAS Global, pues va a venir bastante bien. Esto ya tiene que ver un poco con, insisto, la física de semiconductores, ¿no? Vamos a hacer un overview. La idea no es verlo con detalle. Las matemáticas se las voy a dejar ahí y nada más. ¿Sí pueden ver este documento, jóvenes? Sí. Bien. Bueno, las ecuaciones que acabamos de ver, ¿de dónde provienen? ¿No? Pues de la física de semiconductores. Es interesante ver que el semiconductor original con el que comenzó todo era el germanio, pero ya hoy en día, por la cantidad de abundancia, el semiconductor que se utiliza, sobre todo en computadoras, memorias y demás, es el silicio, ¿no? El galio y el arsénico se usan, pero en radiofrecuencia, pero el que usa sus microprocesadores es silicio. Y el silicio es un elemento que tiene como número atómico 14. Esto en la configuración, estos 14 electrones se acumulan en los diferentes niveles energéticos. Vamos a ver que tiene tres niveles energéticos, que es el 1, el 2, el 3, y cada uno está en las diferentes órbitas, ¿no? Entonces en la capa número 2 tenemos 8 electrones y en la última capa tenemos es 4 electrones, ¿no? Déjenme ver, 6, 10, sí, es 2, ¿no? Tenemos 4 electrones en la última capa para formar los 14 electrones. Y desde el punto de vista de la química, como sabrán, son los electrones de la última capa los que hacen, son los que se llevan a cabo o se consideran para hacer las reacciones químicas. Entonces solamente se consideran los 4 electrones de la última capa y pues bueno, cuando se forma
un cristal, estos 4 electrones forman un enlace covalente, que son los responsables de los enlaces, ¿no? Las capas inferiores, los electrones de las capas inferiores no forman parte de la interacción, de la formación de moléculas. Entonces, bueno, se ven los 4 electrones, pero cuando estos electrones se juntan entre sí para formar una molécula, un cristal, los niveles energéticos, el S y el P, ya no forman unas bandas separadas como aquí, ¿no? Sino que cuando la distancia entre los átomos se empieza a cortar, es decir, juntamos un átomo con el otro, ya vemos una interacción entre los niveles energéticos S y P, ¿no? Y estos niveles energéticos, cuando ya se forma una estructura cristalina estable, pues se genera lo que le llamamos las bandas de conducción y las bandas de valencia, ¿sí? Recuerden que en términos de, nosotros podemos medir la posición de un electrón en función de su nivel energético, ¿no? Por ejemplo, los electrones se van a ubicar en algún lugar en función de su cantidad de energía. Mientras más energía tenga el electrón, más exterior es el electrón, y mientras menos energía, más pegado al núcleo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando es el átomo aislado, pues tenemos esta configuración electrónica, pero cuando los unimos, el S y P, que aquí estarían llenos de electrones, bueno, 2 electrones en el S y 2 electrones en el P, cuando los unimos, pues ya formamos ya no una banda, sino un conjunto, una región, que son las bandas de conducción y las bandas de valencia. Entonces, eso es la interpretación de los niveles energéticos cuando se forma un cristal. En términos prácticos, cuando los electrones tienen suficiente energía y se encuentran en la banda de conducción, estos electrones aquí son capaces de formar una corriente eléctrica si se suministra una diferencia de potencial, ¿no? A temperatura de 0 Kelvin, es decir, menos 273 grados centígrados, el cero absoluto, todos los electrones se encuentran en la banda de valencia, entonces pocos electrones se encuentran libres. Aquí en este dibujo pictórico, ese sería, por ejemplo, a la temperatura del cero absoluto, 0 Kelvin, 0 movimiento molecular. Y a temperatura ambiente, algunos de estos electrones se desprenden y andan aquí rondando, ¿no? Y eso se dice que entonces estos electrones se encuentran en la banda de conducción. Y si le aplicáramos una diferencia de potencial al cristal, pues entonces gracias a esos electrones se puede establecer una corriente eléctrica. Bueno, también habla de qué tan cerca, ¿no? O sea, cuánto más cerca se puede tener los átomos de electrones. Bueno, en condiciones cristalinas, esta distancia A es la distancia del cristal de diamante, ¿no? Que es cuando se estabiliza una molécula de silicio, cuando se fusiona y luego se vuelve cristalina o sólida. Bueno, luego hablamos, por ejemplo, del ancho de banda, el gap band. No me gusta decirlo tal cual como ancho de banda, sino el band gap, prefiero decirlo en inglés, pero el band gap para el silicio vale 1.1 electron volts. El electron volt es una unidad para medir la energía, es similar al joule, pero por sus cantidades tan pequeñas se optó por medirlas en electron volt. Tiene un equivalente de joule, de hecho hay un equivalente. El equivalente es que un electron volt es igual a 1.602 por 10 a la menos 19 joules. Ese factor de conversión ahí está.
pero lo interesante es decir que este 1.1 electronvolt se refiere a la energía que hay de aquí hacia acá, ¿de acuerdo? Luego, aquí, por ejemplo, se habla de que, bueno, ya una vez viendo esto, jóvenes, podemos ver al semiconductor, vean esta imagen, la podemos todavía simplificar más y la podemos ver de esta manera, ¿de acuerdo? Esta es la manera de representar ya los niveles energéticos, que son estos. Bueno, esta eje vale 1.1 electronvolt. Tenemos aquí, por ejemplo, este sería EI. Esta EI se le llama el nivel de Fermi intrínseco, y esta es la banda de valencia, esta es la banda de conducción. A temperatura del cero absoluto, todos los electrones se encuentran en la banda de valencia. ¿Sí? Todos los electrones se encuentran en la banda de valencia, que es representado de esta manera. ¿Sí? Esto representaría a esta imagen que está aquí, jóvenes. ¿Sí? O sea, todos los electrones se encuentran en la banda de valencia cuando estamos hablando de la temperatura del cero absoluto. No hay movimiento molecular. En la medida que la temperatura aumenta hasta 300 Kelvin, o sea, temperatura ambiente, algunos de los electrones que están aquí en la banda de valencia se pasan a la banda de conducción. En términos pictóricos, significaría que gracias a la energía térmica, este electrón brinca, se libera del átomo y se encuentra aquí en la estructura cristalina vagando. Ahí está vagando ese electrón, ¿sí? Los electrones no pueden estar en ningún espacio que está comprendido de aquí a acá. O pueden estar abajo de la banda de valencia o por encima de la banda de conducción. Y esta otra banda es una banda prohibida. Esto proviene de las teorías de los átomos. Recuerden que los electrones no pueden estar en lugares que les venga en gana. ¿Por qué? Porque como se comportan como ondas, estas ondas tienen que incidir de manera constructiva. Y para que incidan de manera constructiva, necesitan estar en ciertas posiciones. Y en otras no pueden estar en esas posiciones, porque entonces la onda que describe el átomo incidiría de manera destructiva. En pocas palabras, el electrón puede estar de esta línea hacia abajo o de esta línea hacia acá. Nunca puede estar en estas posiciones, al menos en un semiconductor puro, intrínseco. ¿De acuerdo? Bueno, pues este semiconductor puro no ayuda mucho a hacer la electrónica. Es prácticamente es de poca utilidad. ¿Por qué? Porque los electrones que voy a poder tener son muy pequeños, no, son muy pocos electrones que voy a poder tener. ¿Sí? Voy a poder tener muy pocos electrones. También aquí ya se empieza a ver algo, miren. Cuando un electrón de estos brinca para acá, o sea, cuando un electrón de estos, por efectos de la temperatura, brinca hacia acá, pues aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que aquí va a haber una ausencia, que es este círculo que aparece aquí no relleno, y eso se le llama hueco. Recuerden que el hueco no existe, o sea, el hueco en realidad es un espacio disponible porque ahí estaba un electrón, ¿no? O ahí puede caber un electrón. Eso es un hueco. Para la física de semiconductores se pudo conceptualizar el hueco como si fuese una partícula, pero en realidad no es una partícula. Conviene nombrarla a como si fuera una partícula. Por ejemplo, si este electrón que está aquí se mueve para acá, pues se puede mover porque ahí hay un espacio disponible. Y para todos, pues uno lo podría ver que el electrón es el que se movió, pero alguien también podría ver que el círculo se movió, el círculo no relleno se movió hacia la derecha. Es dependiendo del enfoque.
Y se valieron justamente de eso para decir que ese hueco es el que se movió y por lo tanto tiene una masa y puede acelerarse debido a un campo eléctrico producido por una diferencia de potencial. ¿De acuerdo? Pero recuerden que no es una partícula, pero se puede modelar como tal. Bueno, como les comentaba, a temperatura ambiente, un semiconductor puro, pues vamos a tener muy pocos electrones y siempre constantes, entonces no ayuda mucho. En cambio, si lo dopamos, se abre todo un abanico, porque cuando lo dopamos, nosotros ya podemos cambiar cuántos electrones podemos tener. Entonces lo podemos ya regular a que se parezca más a un semiconductor, que se parezca más a un metal o que se parezca más a una cosa intermedia. Entonces ya podemos, gracias al dopaje, cambiarle las propiedades eléctricas. Que esto es justamente lo que hacemos cuando dopamos. Acuérdense que se puede dopar con átomos trivalentes, es decir, 3 electrones en su última capa. Los átomos que tienen 3 electrones en su última capa se llaman aceptores, uno de estos es el galio, o pentavalentes, que tienen 5 electrones en su última capa, que son llamados donadores, y un átomo donador que tiene 5 electrones en su última capa es el arsénico. Por ejemplo, aquí se puede ver este concepto, ¿no? El concepto de dopar al semiconductor puro con un átomo pentavalente, 5 electrones. Pero por la regla del octeto solamente se requieren 4 electrones para formar el núcleo. Entonces sobra un electrón. Bueno, no sobra, jóvenes, no sobra. Este último electrón, que es el que aparece aquí, ahí está, pero no está tan pegado al núcleo del átomo. No está tan pegado al núcleo del átomo. Por cierto, una pregunta nada más. Si este átomo tiene tiene una cantidad de, hipotéticamente, 15 electrones, ¿cuántos neutrones tiene? Protones tiene? Igual. Entonces, el átomo es neutro, ¿no? Hay que apuntarlo, hay que tenerlo en mente. O sea, el átomo es neutro. Aunque tenga 15 electrones, tiene 15 protones, lo cual hace que el número de cargas positivas y el número de cargas negativas sean iguales. Bueno, eso hay que tenerlo presente. Pero, insisto, este electrón se encuentra así, todavía orbitando al núcleo del átomo, pero no se encuentra tan fuertemente atraído por este núcleo porque pues no forma parte del enlace covalente con el resto de los átomos de silicio. Entonces se encuentra débilmente atraído o vinculado con el átomo. Esto hace que podamos representar el nivel energético del silicio para términos más prácticos como esto, ¿no? Otra vez tenemos la banda de conducción, tenemos la banda de valencia, el nivel de Fermi intrínseco, así es como se denomina esta EI, pero gracias a este dopaje que acabamos de hacer, gracias a este dopaje, o sea, si le metemos varios átomos por centímetro cúbico, va a aparecer otro nivel energético que a temperatura de 0 Kelvin se encuentra lleno de electrones, ¿sí? Por cada átomo va a haber un electrón, ¿sí? Un electrón ahí extra. ¿Estamos de acuerdo? Un electrón extra. Si, por ejemplo, en este dibujo que aparece aquí, pues nos parecería que el átomo, el silicio, se inyectó de 4 átomos de impurezas, porque aparecen 4 aquí, ¿de acuerdo? 4 aquí. Como se pueden dar cuenta, aparecen los electrones acá en lugar de acá. Estos electrones corresponderían a los átomos que aparecen aquí.
Y este electrón que aparece aquí es el electrón extra. Dado que la energía que tiene, que se está representando aquí, que tiene un nivel energético más grande que este nivel energético de los átomos de valencia, significa que este electrón se encuentra débilmente vinculado a este núcleo. Eso es lo que significa, por eso tienen una energía más grande. Estos electrones que están, que están de sobra en el átomo. Y eso es ventajoso, porque a temperatura ambiente, aquí está lo interesante. Ya a una temperatura ambiente de 300 Kelvin, prácticamente todos los electrones que están aquí, como ya para pasar a la banda de conducción, solamente requieren muy poquita energía, que es la distancia de aquí a acá, es la energía que requieren para pasar a la banda de conducción, pues la temperatura ambiente se la da. En cambio, estos electrones, la temperatura ambiente no les da suficiente energía para poder brincar todo este tramo. Entonces, solamente unos cuantos de estos electrones brincarán para acá, que es lo que está representado aquí. Entonces, solamente muy poquito, gracias a la energía térmica, solamente unos cuantos electrones de aquí pueden brincar hacia acá, muy poquitos, igual que el intrínseco, pero gracias a la contaminación, los electrones de aquí pueden brincar hacia la banda de conducción con esta energía. Prácticamente todos brincan para acá, lo cual haría que a temperatura ambiente este material tuviera una cantidad grande de electrones. Y estos, pues yo ya puedo hacerlos que se puedan convertir a una corriente eléctrica aplicando una diferencia de potencial. Y esto, ¿gracias a qué fue? Gracias al dopaje. ¿De acuerdo? Hay que comentar que cuando un electrón pasa de aquí para acá, pues entonces aquí ya tengo una carga positiva y entonces aquí queda una carga negativa. Perdón, aquí queda una carga negativa y aquí una carga positiva, pero esta no se mueve, es una carga fija, ¿no? Que otra vez, si lo vemos en este dibujo pictórico, si este electrón, este átomo, recuerden que este átomo verde era neutro. Cuando yo le quito el electrón, pues acá el electrón va a tener una carga negativa, pero ya el átomo se convierte en una carga positiva porque se le quitó un electrón. ¿De acuerdo? Y este átomo, pues el átomo no se mueve. Los átomos solamente se mueven en las condiciones en el cuarto estado de la materia, que es el plasma. Los que se van a mover son los electrones. ¿De acuerdo? Cuando hacemos lo propio con un dopaje ahora, con trivalentes, ¿no? Como este caso, pues ahí, si se fijan, está marcando que le falta un electrón, por lo tanto hay un espacio disponible para poner un electrón. ¿Sí? Hay un espacio disponible para poner un electrón. En términos de energía, se ve de esta manera. Otra vez, es la banda de valencia, la banda de conducción. Cuando los electrones se encuentran en la banda de conducción, pues pueden producir corriente eléctrica. ¿De acuerdo? A temperatura ambiente, gracias al dopaje de un material trivalente, entonces van a aparecer aquí, a esta posición, un montón de huecos que son espacios para ser rellenados por electrones. ¿Sí? Entonces son huecos para poder colocar electrones. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Bueno, como ya les comentaba, a temperatura de 300 Kelvin, muy pocos electrones van a poder brincar para acá, pero los electrones con poquita energía pueden pasar de aquí para acá. Entonces, a temperatura de 300 Kelvin, 27 grados centígrados, temperatura ambiente, prácticamente todos los electrones ya tienen la suficiente energía para que puedan pasar para acá. Entonces, brincan hacia la banda impuesta por el nivel de Fermi. ¿De acuerdo? Y muy pocos electrones van a poder brincar para acá. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? A temperatura ambiente. A temperatura ambiente en el material N voy a tener muchos electrones para poder establecer una corriente eléctrica. ¿Sí? Muchos electrones para poder establecer una corriente eléctrica a temperatura ambiente.
gracias al dopaje de tipo N, que son átomos de 5 electrones en su última capa. Y gracias al dopaje de átomos trivalentes, un dopaje tipo P, tenemos esta condición a temperatura ambiente. Es decir, voy a tener un montón de huecos en la banda de valencia. ¿Sí? Voy a tener un montón de espacios disponibles en la banda de valencia. Luego te voy a tener gran cantidad de espacios que pueden ser ocupados por electrones. Pero cuando el electrón pasa desde aquí hasta acá, pues recuerden que este átomo sigue siendo neutro, pero cuando ya le metemos aquí un electrón, entonces este átomo dejará de ser neutro y se convertirá en una carga negativa. ¿Sí? Una carga negativa, entonces este átomo será una carga negativa. Hasta aquí preguntas, jóvenes. Creo que esto ya lo conocían. Todo bien, profe. Perfecto. Entonces, pues sigamos. ¿Sí? ¿Podría volver a explicar la parte del tipo P? No entendí del todo el último cuadrito. ¿Esta imagen? Sí. Gracias a que le ponemos átomos que pueden recibir un electrón aquí, entonces estos huecos aparecen a esta altura se llama nivel de Fermi, ¿no? Por lo tanto, a temperatura ambiente, los electrones pueden, recuerden que, por ejemplo, para que este electrón brinque para acá, yo necesito suministrar esta cantidad de energía. Esta distancia es la cantidad de energía que yo tengo que suministrarle a este electrón para que pueda pasar de aquí para acá. Es mucha. Pero para que este electrón pase de aquí para acá, nada más necesito aplicarle esta cantidad de energía. ¿Quién da esa energía? La energía térmica. Entonces, a temperatura ambiente, prácticamente todos los electrones que se encuentran en la banda de valencia, es decir, este electrón que está aquí, puede brincar para acá, o este electrón puede brincar para acá. ¿Sí? ¿Qué sucede si este electrón que está aquí se mueve para este lugar? Pues, ¿qué va a aparecer aquí, jóvenes? Un espacio disponible para un electrón. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que esto es lo que está representando esta imagen. El electrón, cuando pasa hacia acá, aquí deja un espacio disponible en la banda de valencia. ¿De acuerdo? Queda un espacio disponible. Cuando este electrón o cualquiera, este electrón o pasa a este lugar, a donde está aquí, a ver, déjenme ponerlo. No quiero entretenerme mucho en esto, ¿no? Pero, ¿están viendo el Paint o están viendo Word? Word. Cuando el electrón pasa hacia acá, este átomo queda ionizado porque le estoy metiendo una carga negativa, entonces se vuelve una carga ya negativa. Era neutro y le estoy metiendo un electrón, este átomo queda negativo, que es lo que está ejemplificándose aquí. ¿Sí? Y cuando el electrón además pasa para acá, aquí queda un hueco, ¿no? Un hueco, es decir, un espacio para que se ponga un electrón. ¿Sí? Para que se ponga un electrón. De tal manera que si, por ejemplo, este electrón se va para acá, pues aquí queda un espacio, queda un ion negativo, pero gracias a esto, si yo lo someto a una diferencia de potencial, jóvenes, aquí pongo el positivo y aquí pongo el negativo, entonces este electrón que está aquí se puede desplazar hacia acá. ¿Sí queda claro? Porque se ve atraído por el terminal positivo. Y para todos fin prácticos se puede ver que el electrón en realidad se movió hacia la derecha. Entonces, de todas maneras, los electrones en la banda de valencia se pueden mover, pero nada más en la banda de valencia. ¿Sí?
Y eso es bueno porque también gracias a este fenómeno puedo tener una corriente eléctrica. ¿Sí? Puedo tener una corriente eléctrica. Y esto está ejemplificado en esta imagen que aparece aquí. Mientras en un material dopado, un material tipo N dopado con pentavalentes, voy a tener muchos electrones y pocos huecos, ¿no? El portador mayoritario se llama electrón y el portador minoritario es hueco. Y en un material tipo P voy a tener el portador minoritario va a ser electrones, porque hay muy pocos electrones que pueden brincar de aquí para acá, porque se requiere mucha más energía. Pero voy a tener aquí una cantidad abundante de huecos o de espacios para poner electrones, y esta cantidad abundante de espacios se le llama portador mayoritario. Entonces, en pocas palabras, a temperatura ambiente, un P va a tener muchos huecos y pocos electrones, y un N, muchos electrones y pocos huecos. Eso es lo que significa. Significa esto. La corriente eléctrica en un P se lleva por estos electrones. Si estos electrones empiezan a moverse hacia la derecha, pues se está estableciendo una corriente eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, ¿cómo se da una corriente eléctrica? Pues aquí voy a tener otros electrones. Cuando los electrones se empiecen a desplazar por estos espacios disponibles, los electrones se van a desplazar. Pero es equivalente a que los huecos se están desplazando hacia la dirección contraria. ¿De acuerdo? Eso es lo que representa. Bueno, la física de semiconductores nos puede decir cuántos electrones hay aquí y cuántos huecos hay aquí. Y aquí hay unas ecuaciones. Esto proviene de la física de semiconductores, la cual se desprende de la teoría del átomo, ¿no? Lo interesante es que estas ecuaciones provienen de la diferencia que existe, por ejemplo, de la distancia de aquí para acá. Estas distancias de separación, ¿no? De EF con EI o EI con EF, que es lo que aparece aquí. Esta N representa el número de electrones por centímetro cúbico y esta P el número de huecos por centímetro cúbico. Y vienen en función de la distancia energética, la constante de Boltzmann, la temperatura y la constante del silicio. ¿Sí? Se sabe que a temperatura ambiente, para un material tipo N, que es a temperatura ambiente prácticamente cada átomo proporciona un electrón en la banda de conducción. Entonces, aquí esto es lo que representa que el número de electrones en la banda de conducción a temperatura ambiente es prácticamente la concentración de dopaje. Y en un material tipo P, el número de huecos en la banda de conducción, en la banda, perdón, de valencia, a temperatura ambiente va a ser igual, aproximadamente igual a el número de átomos de impurezas. ¿De acuerdo? Aquí viene un ejercicio. Dice, ¿cómo estaría? Vamos a suponer que tenemos un semiconductor de silicio dopado, convertido en tipo P, y se dopa con 1 por 10 a la 16 por centímetro cúbico. Sabiendo que el silicio tiene esta concentración, que también lo vimos en el ejercicio, y sabiendo que el nivel intrínseco está exactamente en la mitad, y la distancia de aquí a acá, jóvenes, es de 1.1 electrón volt para el silicio, la distancia de aquí hasta acá, 1.1 electrón volt, y la distancia de aquí a acá
es la mitad o es exactamente igual que de aquí para acá, es decir, se encuentra a la mitad, ¿dónde estaría el nivel intrínseco si se dopa con materiales trivalentes? Es decir, se dopa con átomos de 3 electrones en la última capa, con una concentración de 1 por 10 a la 16 átomos por centímetro cúbico. Bueno, si hacemos uso de esta aproximación, el número de huecos será igual a la concentración. Por lo tanto, de esta ecuación se conocería esta cifra. Se puede encontrar cuánto vale EI menos EF, despejando, utilizando logaritmos, porque se trata de una ecuación exponencial, y se llega a una expresión como esta. Y dice que se encuentra a 0.36 electronvolts. Entonces, gracias a la contaminación de átomos trivalentes, el nivel de Fermi se localiza 0.36 electronvolts abajo del nivel de, abajo del EI. ¿De acuerdo? Entonces, es un ejercicio que no se los voy a pedir en el examen, porque sí ilustra estos conceptos. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería a temperatura de 0 Kelvin y a temperatura de 300 Kelvin significa que todos los electrones que están aquí van a pasar para acá, entonces aquí voy a tener muchos huecos. ¿De acuerdo? Bueno, esto también tiene una ventaja para formar lo que le llamamos la unión PN. La unión PN es un diodo, jóvenes, es un diodo. Es decir, ¿qué sucede si yo tomo un material tipo N y un material tipo P y los uno? Pues lo que voy a tener es una interacción de niveles energéticos. ¿Sí? Voy a tener una interacción. Sé que estoy yendo muy rápido, pero créanme que así conviene no adentrarse. Ahí les voy a dejar el documento para que lo consulten. Pero la intención es hacer un overview. ¿De acuerdo? Sobre todo porque ya nos está acabando el tiempo. En estas condiciones, el diodo se ve de esta manera, que es cuando todavía no le estamos aplicando ningún voltaje. Y la manera en la que se ve es que aquí, este es el tipo N, este es el tipo P, vean aquí lo puedo ver también, ese es el P, este es el N. En el P y en el N, en el P voy a tener muchos electrones y en el N voy a tener muchos huecos. Recuerden que los huecos son espacios libres para los electrones. Si el semiconductor está en equilibrio, es decir, no tiene voltaje, no le estamos aplicando voltaje y tampoco le estamos aplicando señales luminosas para que funcione como una celda solar, estos electrones que superan esta cantidad de energía pueden brincar para acá y estos brincan para acá. Entonces hay un electrón que brinca para acá, otro electrón que brinca para acá, y el efecto de este movimiento de electrones hace que la corriente total se vuelva a cero. Lo mismo ocurre en la banda de conducción, en la banda de valencia. En la banda de valencia, en realidad les comentaba, los electrones no existen, los huecos no existen, son espacios, pero se pueden ver como movimientos de electrones. Es decir, los electrones que se encuentran aquí pueden brincar para acá, entonces cuando un electrón brinca para acá, pues el hueco queda de este lado. Y para todo fin práctico, pareciera que ese electrón es el que se mueve. Y si tengo un electrón, el electrón puede brincar hacia acá, que es equivalente como si el hueco se hubiera desplazado hacia la derecha. Hay dos fenómenos para el desplazamiento de los electrones. Uno se le llama difusión y el otro se le llama arrastre. La difusión ocurre porque aquí tengo una gran cantidad de electrones y aquí una poca cantidad de electrones, como el equivalente en biología de la ósmosis.
que se van de un lugar donde hay mucho hacia donde hay poco. Y el de arrastre, el drift, es producido por el campo eléctrico que se forma en el semiconductor. Entonces, al unir dos materiales se forma, por la propia interacción, se forma un campo eléctrico y este campo eléctrico hace que se arrastren los electrones de una concentración menor a una concentración mayor. ¿De acuerdo? Bueno, muy rápidamente lo estoy comentando. Este sería el ejemplo de la unión energética, pero digamos ya pictórica, que como se pueden dar cuenta, aquí por cada hueco tengo un electrón, por cada hueco un electrón, cada hueco un electrón, pero de este lado, aquí ya no tengo tantos huecos y tengo muchos electrones, lo cual está reflejado por una carga fija. Y aquí están los huecos y unos cuantos electrones que serían los electrones que están aquí arriba. Mientras que del otro lado, del lado del N, voy a tener muchos electrones, que son estas bolitas que aparecen aquí, unos cuantos huecos, que son los cuantos huecos que logran, que son debidos a que un electrón de aquí brincó para acá. Y cuando, por efectos de la temperatura, los electrones que yo tenía aquí, los electrones que tenía aquí brincan para acá, pero por cada hueco que hay aquí un electrón, hueco, un electrón, hueco, un electrón, pero aquí ya nada más quedan puros huecos, por lo tanto esto se ve como una carga positiva. ¿De acuerdo? Y entonces, esta región se le llama región de deflexión, zona de agotamiento. Aún frente a un voltaje cero, hay una zona de agotamiento que vale, hay una región donde no hay portadores de carga, no hay ni electrones ni huecos, solamente hay los iones positivos o negativos. Cuando se polariza una unión, por ejemplo, se pone en inversa el diodo, lo que va a hacer es de que estas bandas se van a hacer más altas, que es lo que representa esta imagen. Esta distancia creció, anteriormente era QBBI, y ahora, antes era QBBI, y ahora es más alta, lo cual hace que el diodo esté considerado como polarización en inversa. Entonces, pocos electrones, estos electrones ya no alcanzan a brincar para acá. ¿Por qué? Porque no tienen la suficiente energía para brincar a este nivel energético que está más alto que esto. Entonces ya no alcanzan a brincar. Entonces los únicos electrones que pueden desplazarse son estos electrones. Los huecos tampoco pueden ya brincar a este nivel energético. Los únicos que vamos a poder tener son los de arrastre, pero como son muy pocos, pues es una corriente muy pequeña. Esta es la corriente de fuga de los diodos polarizados en inversa. Y ese es el efecto de polarizar en inversa un diodo. La región de agotamiento se incrementó y voy a tener, sí, una corriente muy pequeña, sí, una corriente muy pequeña, pero debido a estos portadores de carga, que son muy poquitos, que es el portador minoritario, tanto del P como del N. ¿Qué sucede si ahora lo polarizamos en directa al diodo? Pues ahora lo que va a suceder es de que, al contrario, los niveles energéticos que tenían esta altura, ahora se va a hacer más pequeñita. ¿Sí? Se vuelve más pequeñita. Lo cual ocasiona que prácticamente ya todos los electrones tengan la capacidad de migrar para acá porque tienen por lo menos esta misma cantidad de energía que se necesita. Entonces prácticamente todos estos electrones brincan para acá, ¿sí? Y los huecos también brincan para acá. Estos seguirán brincando, ¿sí? Pero ya son despreciables con respecto a este gran flujo
de electrones que hay ahí. ¿De acuerdo? Lo cual hace que también la región de agotamiento se vuelva más pequeña, debido a la polarización que existe en directa. ¿De acuerdo? Entonces, este es un overview. Les voy a pasar, jóvenes, este documento, para que le echen un vistazo. Se los pido que lo lean y me formulen las preguntas que tengan dudas, pero por WhatsApp, ¿no? Para no meterlo esto en la siguiente clase o en las siguientes clases. Esto se los dejo como cultura general y les viene muy bien. Y sobre todo nos viene muy bien porque todas este concepto, al final del día se colocan en ecuaciones que son las que aparecen aquí y describen el comportamiento de la física del semiconductor, cómo se modifica la zona de flexión o de vaciamiento o de empobrecimiento, son sinónimos, y luego llegaríamos a lo que sería la física del transistor MOS. Esta física que les estoy hablando son la física de los diodos y los transistores BJT, pero luego hay una física relacionada con los transistores MOS que desafortunadamente o afortunadamente, como se quiere ver, se apoya en la física de los semiconductores. Y encontramos al final de toda esta relatoría la ecuación que describe al voltaje de umbral. Esta ecuación que ya vimos en el ejercicio. Entonces, tiene un origen y el origen es esto que aparece aquí. Después del examen, les voy a mostrar cómo se hace físicamente un semiconductor. Aquí vienen todos los pasos para hacer un semiconductor. Les voy a mostrar para ver cómo por ejemplo, este sería la sección transversal de un transistor y este es como uno lo diseña con las herramientas EDA. Las herramientas EDA sirven para diseñar un semiconductor, pero lo que físicamente representa es esto, ¿sí? Entonces nosotros diseñamos en base a esto y lo que reproducimos es esto. ¿Y esto qué es? Esto es una compuerta constituida por dos transistores, un transistor de canal N, un transistor de canal P, para formar una compuerta inversora. Esto que está aquí es, jóvenes, una inversora, es una compuerta inversora. Entonces también, después del examen, les hago hincapié de esto. Entonces, solamente para decirles, les voy a compartir todo el documento, vayan adelantándole y cualquier comentario, háganmelo saber, háganmelo ver por WhatsApp, y si alguna duda todavía permaneciera, hubiera alguna duda remanente, lo hacemos, lo vemos después del examen. Pero al final del día, esto es un resumen muy, muy conciso de la física del semiconductor. Hay algunos ejercicios que me gustaría que los hicieran, que lo vayan preparando. No forma parte de nuestro curso, pero sí viene muy bien que uno lo conozca si uno se va a dedicar al diseño de los circuitos integrados. Es esencial que uno lo vea. Bueno, ya nos hemos excedido un poco, jóvenes. Abro la sesión para algunas preguntas. Y si no, pues reiterarles que nos vemos hasta el lunes para su examen.
Disculpe, profe, por ejemplo, aquí no vamos a ver lo que vienen siendo los tipos de polarización que hay del MOSFET, pues en este caso, como vienen siendo en los cursos pasados que estuvimos viendo los BJT, si es polarización fija, me imagino que aquí sea por drain común, a ver, de ser por emisor común y todo eso. Sí, 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 de hecho aquí se está contemplando eso. Ujú. De hecho, el curso contempla las configuraciones básicas, se llaman common source, common drain, common gate, pares diferenciales, todos estos conceptos se involucran aquí, sí. Ok, perfecto. Esto que estamos viendo es un overview, que en realidad también en los BJTs debió haberse visto, no se ve, pero bueno, se debería de ver, por lo menos un par de clases, porque si bien es verdad, como decíamos en nuestra nota introductoria, si todo lo vemos como una caja negra, pues al final del día, cuando se necesita diseñar un circuito integrado, que es el objetivo de estas sesiones, no es utilizarlo. En electrónica analógica no se diseñan los transistores, aquí se diseñan los transistores. Entonces tenemos que conocer un poco, no toda la física de semiconductores, pero un poco de la física de semiconductores, porque tenemos que saber qué variables entran en juego. Mientras en electrónica analógica le llamamos a un parámetro beta, no sabemos qué dimensiones físicas hay detrás. Y de hecho, no nos interesa, porque nosotros lo que vamos es comprar un número de parte y este número de parte ya viene asociado con los parámetros. Y en un datasheet los podemos recuperar. Pero el objetivo de esto es diseñar el transistor para que el transistor dentro de un circuito haga lo que tenga que hacer. Entonces aquí se ve tanto diseño de circuitos analógicos como las partes que están involucradas para hacer un transistor personalizado. Entonces sí se contempla. Es una materia un poco más ambiciosa que la de electrónica analógica. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No, creo que no. Entonces voy a pasar. Lo de la física de semiconductores, jóvenes, no se los voy a preguntar en el examen. Es decir, para ser claros, en el documento se los voy a compartir para que no haya confusión. Revísenlo, de veras, insisto, esto tiene que ver, no tienen que ver todo con detalle, pero en el documento la parte que tiene que ver con esto, déjenme compartirles rápidamente. Sáquenle un screenshot